¿Qué pasaría si un día las tarántulas enloquecen y empiezan a matar gente? ¿Qué pasaría si los mosquitos se hacen gigantes y arrancan a los cuchillazos? ¿Qué pasaría si los pájaros dicen, ya fue todo, exterminemos a la humanidad? Estas preguntas encontrarán respuestas en este video. Películas con animales asesinos así nomás. Empiezo. El planeta Tierra estaba lo más tranquilo cuando de repente cae una nave espacial y así aparecen los villanos de esta película, los mosquitos. Pero no estaban en la nave, no. Mosquitos comunes absorbieron material radioactivo que salió de la nave y se convirtieron en unos supermosquitos. Lo que tiene interesante esta película es que va perdiendo calidad a medida que avanza. Por ejemplo, al principio te muestran cómo los bichos matan gente, pero después lo resuelven con una conveniente elipsis. Al principio los mosquitos son bastante creíbles, pero después son así. El grupete protagonista está integrado por la parejita protagonista, que son blancos, flacos, rubios y heterosexuales, el negro, el gordo y el barbudo, que al principio es malo y quiere matar a la piba. You're a dead man. Pero después el negro lo pone en su lugar y afloja. If you are going to be sticking with us, you are going to have to start listening to me. La película se estanca bastante cuando se ponen a sacar conjeturas de lo que está pasando. It's a mosquito, all right, I'm positive. It has the proboscis for extracting blood, it has the abdomen reservoir. Con muchas, pero muchas caminatas. Y con escenas donde los personajes se relajan y hacen chistes. You try to become a weeblo, now that's tough. Pero no se rían tanto, chiquis, porque los mosquitos invadieron la casa donde se estaban refugiando. Y así empieza la batalla super final, super ultra violenta. Los mosquitos gigantes contra los protagonistas. La cagada es que no le pueden ganar, pero, da la casualidad que justo en esa casa está el nido de los mosquitos. Así que el barbeta dice, explotemos la casa, la mismísima mierda misma, y terminemos con este asunto. Aunque no va a terminar bien para todos, porque el gordito se muere. Y el barbeta también se muere. Y el negro también se muere, protagonizando la escena más muerta y por lo tanto peor actuada de la película. Y después, ¡pum!, la casa explota. Y sobreviven los blancos rubios heterosexuales. Nah, mentira, el negro, porque se metió en la ladera. Better the Nords than the Nam. Vamos con otra. Bueno, este es un clásico, es Birdemic, seguramente la conocen. Y las personas que la conocen y no la vieron entera piensan que lo peor de la peli es esto, los pájaros. Y no, lo peor no es eso. Lo peor tampoco es el sonido. Ni las luces que cambian plano a plano, ni las malas actuaciones. I'm going out there to save him. Don't go. If you go out there, you'll die. They're dead already. Yeah, you're right. It's $100 a gallon if you want. Really? Damn it. No, lo peor es que la película tiene 1 hora de más y dura 1 hora y 20. Para que más o menos entiendan lo que digo, vamos a ver esta escena donde Rod, nuestro protagonista, sale de la casa y va al trabajo. Empieza con Rod saliendo de la casa. Sigue con Rod yendo a la estación de servicio. Sigue con este plano larguísimo del precio de la nafta. Sigue con un plano de Rod cargando la nafta. Sigue con Rod yéndose de la estación de servicio. Y acá está Rod en la autopista. Y acá está Rod llegando al trabajo. Y obviamente el plano se queda en el edificio un rato largo. Después Rod baja del auto. Rod entra al edificio. Y recién ahí arranca la escena. We appreciate your business. Y eso es todo lo que pasa. Porque después Rod se va del trabajo. Claramente el director de esta película desconoce el poder de la elipsis, porque además están todas las escenas de Rod caminando.
Y a todo esto hay que sumarle la innecesaria subtrama paralela de Rod comprando paneles solares. And that, sir, is where we're going to install your solar panel. 20,000, huh? Is there any way we can lower the price? For you, sir, I'll knock off $1,000. Y esta seguro la conocen, pero bueno, la tengo que poner igual. La escena donde aplauden, pero aplauden mucho. For $1 billion. Ya dejen de aplaudir. Pasado todo esto, podemos hablar de la película. Él es Rod, nuestra protagonista. ¿Y para qué te lo voy a presentar yo si lo puedo hacer él mismo tirándonos datos interesantísimos sobre su vida? I like sales. It fits my personality. Software development was boring for me. High-tech sales career. I work at a startup company called NCT Software. That's interesting. Su vida iba de lo más tranquila hasta que un día se enamora a primera vista de Natalie. Al toque, él la invita a salir y ella acepta. Ellos viven una intensa historia de amor. This is for you. Thanks, that's sweet. You ready? ¿Es ese el peor abrazo del cine? Yo diría que sí. En fin, ellos salen a comer, salen a bailar, él conoce a la suegra y nosotros conocemos datos interesantísimos sobre su vida. Oh, I love the retirement. I was a jeweler for 30 years. Sometimes I miss not going into the jewelry store. I really like retirement. I like to travel, I like to cruise, and I enjoy watching television. Thanks, Mom. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque de golpe y de la nada, a los 45 minutos de la película, los pájaros se vuelven locos y empiezan a matar gente. Y no sé por qué, empiezan a explotar. Y así empieza la matanza de los pájaros. Mi muerte favorita es la de este señor de bigotes que le quiere robar la nafta a los protagonistas. You're gonna sell me some gas now. Oh, take it easy. Take it easy. I got an extra tank in the back. Y se la termina llevando. Pero... You're a dead man. La cosa es que nuestros protagonistas se cruzan con otra pareja que estaba en el mismo hotel. Y para defenderse usan unas perchas. Protagonizando así la mejor pelea de lo que queda del año. ¡Ay, ese ruido insoportable! De una escena para la otra pierden las perchas y se hacen con unas buenas armas de guerra para defenderse de los malvados pájaros que también tienen el poder de mearte y quemarte la piel. Ay, me encanta esta parte cuando están en el supermercado buscando provisiones y la rubia agarra una botella de champán. ¿Qué ibas a festejar, amiga? Pero ninguna percha, ni ningún arma de guerra, ni ninguna botella de champán pueden salvar a la morocha porque se muere. Really? Damn it. Y su novio protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. The Eagles killed Becky. Fucking killed Becky. Sorry. Che, ponele un poco más de onda, se le acaba de morir la novia, loco. Sorry. Bueno, no quiero dilatar más la película como hicieron ellos mismos. En un momento se encuentran con unos pibes que acaban de quedar huérfanos y los adoptan como propios. Y los pájaros asesinos, así como vinieron, de la nada, se van. Look, they're leaving. Y para ser fieles a su estilo, la película termina con un plano larguísimo de ellos mirando cómo los pájaros se van al horizonte. Vamos con otra película.
Esta es la historia de Steve Guttenberg, más conocido como Mahoney de la Academia de Policías. Él es un actor venido a menos que interpreta a un actor venido a menos que está casado y tiene un hijo. Pero la verdad, nada de eso importa porque más o menos a los 5 minutos que arranca la peli y sin ningún tipo de anticipación, un volcán hace erupción. Y la lava se empieza a extender por todos los lugares del país. Y encima hay terremotos que rompen todo. Pero aunque no lo crean, eso no es lo más grave. Lo más grave es que del volcán salen unas tarántulas de lava. O sea, unas lavalántulas. Ellas tienen la capacidad de matar, de tirar fuego y de tener el tamaño que vaya requiriendo la trama. Y con todos esos poderes empiezan a matar personas al azar. La cosa es que Mahoney empieza a buscar a la familia y en el camino se cruza con el pibito de Cuidado Hércules Vigila y con un chabón disfrazado de Jack Sparrow. Ellos, la germu de Mahoney y el hijo de Mahoney, se ponen las piletas y pelean contra las lavalántulas. El chabón disfrazado de Jack Sparrow peleó con mucha valentía. Pero... You're a dead man. Adiós, Jack Sparrow, que la fuerza te acompañe. En el medio pasan un montón de... ¡Hey, Finn Shepard! En el medio pasan un montón de cosas interesantes. Primero, a la novia del hijo de Mahoney la pica una lavalántula. Y al rato pasa lo peor. Muere. Y del cuerpo le salen un montón de mini lavalántulas. Really? Damn it. Segundo, Mahoney en un momento se cruza con un científico que explica por qué existen las lavalántulas. Posta. Bueno, cuestión que dice que las tarántulas pasaron millones de años enterradas abajo de la lava y ahora salen. So why didn't anybody say anything about this before? Eso es lo que nos preguntamos todos, Mahoney. Pero no importa, lo importante es que el tordo tire la posta de cómo terminar con la invasión. Hay que matar a la madre de las lavalántulas. You kill the mamalantula. You kill them all. Mamalantula. ¡Ja! Mamalántula. Es el mejor nombre del mundo. Una banda se tiene que llamar así. En fin. Mahoney y la familia se juntan con un grupo que aparecen de repente porque tienen un plan. Llenar de nitrógeno los extintores de fuego. Entonces se preparan para la gran final. La cagada es que no contaban con que la mamalántula es gigante. Igual tranca, porque Mahoney se pone el vestuario de una de sus películas y mata a la mamalántula. Quiero una remera que diga yo maté a la mamalántula. En fin, las lavalántulas mueren todas y la muchachada vive feliz para siempre. Estas fueron 3 películas con animales asesinos y donde encontrar